Y estamos en comunicación con Margarita Stolbizer, diputada de Juntos por el Cambio. Margarita, ¿cómo le va? Buen día. Javier Díaz la saluda. ¿Cómo está? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, acá estamos. Estaba escuchando recién el resumen de Rosario, a propósito de las declaraciones de la vocera. Sí, estaba escuchando. ¿Y qué piensa? Respecto a la inflación, me da la impresión que el gobierno puede estar bajando algo, pero no estamos como para andar celebrando absolutamente nada. Lo que el gobierno demostró durante todo este tiempo es que no sabe cómo hacerlo, que no tiene el rumbo como para hacerlo. Y además yo tengo una convicción, para que haya estabilidad económica debe haber estabilidad política. El gobierno debería transmitir la tranquilidad, la estabilidad y el equilibrio que realmente no está demostrando. Ahora, en este embate del gobierno, digo, este pedido de juicio político que está, impulsando de alguna manera, ¿ve usted que va a prosperar? No, pero les hago primero otra aclaración con relación a la pregunta anterior, porque Sí. justamente lo que se necesita cuando yo hablo de una estabilidad política para que pueda haber estabilidad económica, también hablo de estas cosas. Creo que quien peor la pasa frente a esas decisiones del gobierno, como es avanzar con el juicio político a la Corte, es el propio ministro de Economía. ¿Quién invierte en un país donde el Poder Ejecutivo no acata los fallos del Poder Judicial y porque no le gusta un fallo enjuicia a los miembros de la Corte? ¿Quién invierte? ¿Quién viene a poner plata en un país con semejante incertidumbre jurídica, ¿no? Es muy difícil pensar que se pueda ordenar la economía de un país cuando la política anda a los saltos, ¿no? El juicio de la Corte es absolutamente inviable y ante la pregunta ¿por qué lo hacen? Bueno, esto tiene que ver, por supuesto, con que la justicia, el Poder Judicial o la Corte es quien más está incomodando al propio gobierno en el recorte de su poder, tanto en las leyes, en los fallos referidos al Consejo de la Magistratura, como en el de la coparticipación, ¿no? Y lo que van a hacer, sin ninguna duda, es montar un espectáculo en la Cámara de Diputados, intentando citar a los jueces. Bueno, van a hacer esto que es parte del relato, o es en lo que van a tratar de sostener su relato electoral, denostar justamente a los miembros del Poder Judicial, que son los que le generan estas incomodidades, ¿no? Claro. Hoy hay alguna información en alguno de los matutinos, más precisamente en página 12, en el título, ¿no es cierto? Dice: la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se abroqueló en defensa de la Corte. Quieren evitar que se ventilen las operaciones y demás a propósito de los chats. Para conseguirlo prometen paralizar el Congreso, algo que ya vienen haciendo sin anunciarlo. Sí, a ver, primera cuestión, la verdad es que no hay ningún abroquelamiento para defender a los jueces. La preocupación tiene que ver, por un lado, con lo grave que es en términos institucionales, que si a un grupo de personas que hoy gobiernan el país les molesta un fallo, no lo acatan y enjuician a los que lo dictan. Esto es una cosa no vista en ningún país del mundo. En realidad se cuestiona a los jueces por sus fallos. Es una cosa increíble. No me gusta el fallo, entonces no lo cumplo y le hago un juicio al que lo dictó. Es realmente un disparate en términos jurídicos, legales, por donde se lo mire. Entonces, no hay ningún abroquelamiento para defender a los jueces. A mí no me interesa defender a los jueces, pero atrás de esta gravedad institucional que el tema tiene, que es decir, no acato la Constitución, está lo otro de lo que hablábamos antes, ¿no? Que es la consecuencia económica y social de semejante actitud, porque todo esto después se paga con menos inversiones, menos producción, menos empleo, más pobreza. Esos son los resultados que tiene una Argentina en la que hemos perdido credibilidad, inserción en el mundo, confianza. Esto es en realidad lo que nos termina ocurriendo. Entonces me preocupa más la consecuencia económica y social que exclusivamente lo que pase con los jueces que se defiendan solos, ¿no? Sí. Margarita, soy Rosario Vigosi, buen día. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Rosario? Buen día. Usted es la autora de uno de los pedidos de juicio político contra Alberto Fernández, si no me equivoco. No creo. Ah, bueno.
No, creo. usted no es una de las autoras, perfecto. No, porque yo le quería preguntar precisamente qué va a pasar con todos estos pedidos de juicio político contra el presidente. ¿En algún momento se habló de que los van a poner sobre la mesa cuando se constituya la comisión? Eso se conversó en el día de ayer porque digamos que naturalmente si la comisión empieza a trabajar, la primera pregunta es ¿por qué empiezan a trabajar sobre un pedido que ingresa en el 2023 si hay 10 pedidos del 2022, digamos? Sería bastante natural que se solicitara ponerlo sobre la mesa. Ahora, yo creo que en esto tenemos que ser sinceros en la consideración de lo que pasa en esa comisión. El oficialismo tiene mayoría, tiene la presidencia y por lo tanto podrían tranquilamente sacar un despacho para declarar inadmisibles esos juicios políticos. Me refiero a los que tienen que ver con el presidente. Con respecto al de la Corte, creo que al contrario, no les conviene y no van a querer llegar a el dictamen para declararlo admisible porque el día que llegue al recinto se cae porque no va a ser aprobado. Entonces, prefieren, me da la impresión, que van a preferir mantener todo esto con ese espectáculo que se va a montar y no terminarlo, porque el día que se termine pierden. Y aprovecho para preguntarle entonces cómo es el procedimiento. ¿Es el primer paso declarar admisible o inadmisible o primero hay que hacer toda la búsqueda de prueba antes de declarar admisible o inadmisible? Claro, hay todo un trámite previo porque hay un reglamento especial. Incluso esto que yo les decía que ellos podrían rechazar, hasta hay una autorización para que la propia presidencia de la comisión haga un informe preliminar en el que se pueda desestimar el pedido de juicio político si desde el informe de la presidencia o de una subcomisión que se hiciera se considerara que no hay elementos. Esto podría ser así porque el reglamento autoriza esto. De todos modos, la comisión tiene facultades para hacer citaciones, bueno, una cantidad de medidas procesales que yo creo que van a tratar de impulsarlas. Insisto, porque en la comisión tienen el número suficiente si reúnen obviamente el quórum para funcionar como pretenden ahora en el mes de enero. Entonces van a poder avanzar en una cantidad de cosas. Se ha dicho que van a citar a los jueces. Bueno, los jueces también tienen la facultad de no concurrir y contestar por escrito. Claro. Esto va a ser, digamos, todo un tramiterío que va a llevar su tiempo. En el momento en que la comisión dé por concluido toda esa parte del procedimiento, de reunión de pruebas, y se convence, por ejemplo, de que el juicio político, a una aclaración que me parece que hay que tener muy en cuenta, no se puede hablar en la comisión cuando empiece el trámite de un juicio político a la Corte. Ahora estamos hablando mucho del juicio a la Corte, sí, pero eso no puede ser así, sino que son juicios individuales a cada uno de los miembros. Entonces, lo que la comisión tiene que hacer para llegar al punto de la acusación es, digamos que analizar y juntar los elementos sobre qué causales le corresponden a cada juez. No es colectivo el enjuiciamiento, debe ser individual, ¿no? Si eso se llega a la convicción, se lo declara admisible y entonces ese dictamen va al recinto. En el recinto, en el pleno de la Cámara, se necesitan los 2/3 para ser aprobados. Si fuera aprobado, eso terminaría yendo al Senado, donde diputado sería la Cámara acusadora y el juicio político se sustancia después en el Senado. Claro. Y la última que le hago, Margarita, quiero hacerle escuchar un audio. Ayer en A24 entrevistaron a Maximiliano Guerra, ¿no? Bueno, un hombre que está cercano a Juntos por el Cambio, pero ahora se muestra muy cercano, y digamos, porque él ha dicho en la jornada de ayer también, que su candidata es Patricia Bullrich. Pero dijo una frase que quiero que la escuche y a ver qué es lo que opina también respecto de esto. A ver. Te defino a Cristina. Cristina para mí es lo peor que le pasó a la Argentina. ¿Cómo? Lo peor que le pasó a la Argentina. ¿Lo peor que le pasó a la Argentina? Sí, para mí sí. Para mí fue lo peor que le pasó a la Argentina. ¿Peor que la dictadura, no? Casi. Te diría que sí. Te diría que sí. ¿Cristina fue casi como la dictadura? Creo que Cristina le hizo más daño a la Argentina. Es un montón. Que la dictadura. ¿Qué piensa de esta frase de Maximiliano Guerra?
Y bueno, creo por supuesto que es una exageración que no corresponde. No sé si es demasiado joven Guerra como para no haber vivido o no haber leído sobre la dictadura. Me parece que nunca son cosas comparables. Todos saben que yo tengo una opinión muy, muy crítica de Cristina Fernández, muy, muy crítica, pero lo que nunca podría hacer es compararlo con la dictadura. Bueno, quería escuchar su opinión también respecto de esto. Margarita, le mandamos un beso grande y gracias. Igual para ustedes, que tengan buen día. Hasta luego. Margarita Stolbizer, diputada de Juntos por el Cambio.